Muy bien, ya estamos aquí nuevamente y vamos a presentar el tema que ustedes podrán desarrollar en este Classroom, segunda sesión de religión. Y el tema que vamos a ver es Jesús nos enseña los sacramentos del bautismo y la reconciliación. Este es el tema que ustedes van a encontrar y van a desarrollar en el Classroom número 2. Pero para hablar de este tema, del bautismo y de la reconciliación, primero tenemos que atender lo que es un sacramento y cuántos sacramentos nos enseña nuestra iglesia. Entonces, ese tema es importante. También tenemos que ver o atender cómo se clasifican estos sacramentos. Clasificación. Y una vez que tengamos estos dos datos, ¿verdad? Definir un sacramento y también entender su clasificación, entonces ya podremos hablar básicamente de los sacramentos del bautismo y de la reconciliación, porque son parte importante de nuestra preparación para el sacramento de la Eucaristía. Entonces, si me permiten, vamos a borrar esto de acá un ratito, ¿sí? Para poder hacer el primer punto, que sería qué es un sacramento, y luego veremos su clasificación. Entonces, vamos a ver un concepto de sacramento. Creo que todos tenemos una idea, y si tuviese la oportunidad de escucharlos, seguramente más de uno de ustedes me podría explicar con claridad lo que es un sacramento. Casi siempre lo relacionamos con una liturgia, con una celebración, con una reunión familiar en torno a la misa, y sobre todo porque resalta algunos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nacemos, somos pequeños, o cuando hacemos la primera comunión, o cuando hemos visto por ahí que algún familiar se casa, ¿no? Todos esos son sacramentos. Pero vamos a decir que un sacramento básicamente es un don, entendido don como un regalo, ¿no es cierto?, de Dios, con el cual que nos llena o que nos da, en este caso nos llena de su gracia. ¿Cómo entendemos este concepto, esta explicación? Estar en gracia de Dios es lo mismo que vivir en amistad con Él, es decir, ser sus hijos. Y los sacramentos, ¿verdad?, son estos regalos que Dios nos ofrece para poder vivir en esa gracia o amistad con Él. Por lo tanto, los sacramentos son muy importantes para la vida del cristiano. Muy bien, otra manera de entender los sacramentos también son celebraciones de nuestra fe, que fortalecen la gracia, nuevamente, la gracia de Dios. Nuevamente tenemos entonces esta palabra gracia, que significa esa relación de amistad con Dios, es estar presente con Él y recibir de Él todas las cosas buenas y hermosas que nos ofrece. Entonces, es un don que Dios nos regala y por la cual nos llenamos de su gracia. Y son celebraciones, por eso decíamos hace un rato, de nuestra fe, que fortalecen esa gracia de Dios. Hasta ahí entonces lo que es un sacramento. Ahora permítame nuevamente borrar para poder decir brevemente lo que es la clasificación, porque esto sí es muy importante para que ustedes puedan entender luego cada sacramento en su real dimensión e importancia. Entonces ahora vamos a ver la clasificación. Todos estos datos ustedes no los van a encontrar en el Classroom. Estos son datos que son propiamente de la clase. Entonces hay que estar muy atentos para poder captar. Entonces, los sacramentos en principio son 7. Hay 7 sacramentos
¿verdad? En nuestra iglesia. De hecho, ustedes lo saben. Y estos 7 sacramentos se van a, digamos, clasificar en 3 modos o 3 formas. La primera forma son sacramentos llamados de iniciación. La segunda son de curación. Y el otro grupo es sacramento de servicio. ¿Ok? Entonces, los 7 sacramentos que la Iglesia nos enseña y nos hace vivir se dividen en sacramentos de iniciación, voy a explicar por qué, de curación, ¿ok? Y sacramentos de servicio. 3 tipos de sacramentos. Antes de explicar en qué consiste cada uno de ellos, para efectos de que ustedes tengan ya más claridad, vamos a indicar cuáles son los sacramentos de iniciación. Acá tenemos el bautismo, en primer lugar. El bautismo. Tenemos la Eucaristía, a la cual ustedes se van preparando, lo están haciendo muy bien, y la confirmación. Sacramento muy importante, sobre todo para la gente joven. En los de curación tenemos 2 sacramentos que serían la penitencia, también llamada reconciliación, penitencia, y el sacramento de la unción de los enfermos. Unción de los enfermos. Ok, vamos a corregir acá bien porque me he equivocado al escribir penitencia por hablar. Penitencia. Viene de pena, ¿no? Por eso a veces se cambia el nombre por reconciliación, que resulta más agradable. Y finalmente los sacramentos de servicio, que son 2 también, el matrimonio y el orden sacerdotal. Muy bien, entonces reafirmamos esta idea. Los sacramentos de iniciación tenemos bautismo, Eucaristía y confirmación. En la curación tenemos penitencia y tenemos unción de los enfermos. Y en el servicio tenemos el matrimonio y el orden sacerdotal. Entonces ahí está la clasificación y explico brevemente. Se llaman de iniciación porque están justo en las etapas de nuestra vida. Cuando nacemos, cuando somos niños ya hemos crecido, y cuando somos jóvenes y hemos madurado y podemos tomar decisiones. Etapas de vida que de alguna manera permiten fortalecer nuestra vida de fe en esas, digamos, en esos momentos de nuestra vida que son tan importantes, ¿no? Acá necesitamos de nuestros padres, acá también, pero acá ya como jóvenes, los jóvenes se confirman con más libertad, ¿no? Toman la decisión y lo hacen. Se llaman de curación porque en el caso de la penitencia cura el alma, ¿no es cierto? Libera del pecado y en ese sentido se cura el alma. Y sacramento de unción de los enfermos porque cuando se unge a un enfermo se fortalece su cuerpo para que se prepare, ¿no es cierto? Ojalá para sanarse, pero si lamentablemente su cuerpito ya no da más, pues puede morir en la gracia de Dios, ¿no? La unción de los enfermos también es muy importante. Y los sacramentos de servicio, matrimonio, claro, se forma una familia, están los hijos, los esposos, y como familia son una iglesia doméstica, una pequeña iglesia, ¿no? Todas las pequeñas iglesias se juntan y hacen la gran iglesia, ¿no? Y el servicio que prestan es básicamente educar a los hijos en la fe. Y el orden sacerdotal, otro servicio. ¿Por qué? Porque un sacerdote se hace cargo de una comunidad, de una parroquia, de muchas personas que acuden a él para que pueda él mostrarles el camino hacia Jesús, hacia los sacramentos, hacia la vida de fe. Entonces, estos son los 7 sacramentos, esa es la clasificación, y en el curso vamos a ver básicamente 2 de ellos. Vamos a ver este sacramento a profundidad y este otro también, porque forman parte de tu preparación para la Eucaristía y tienes que dominar este tema. Entonces, atento a tu Classroom para que sigas avanzando. Nos vemos luego.